Bueno, ayer comentaba, estuvimos introduciendo la ecuación, hicimos este ejercicio y salía 5,2 en vez de 5,3, ¿vale? Lo voy a dejar en 5,2. Y había una errata que aquí había puesto viscosidad en vez de densidad, ¿no? Lo voy a corregir en la ecuación original de Ergun, aquí arriba. Aquí, esto es densidad, ¿vale? Densidad. Fijaos, lo voy a hacer despacio hoy. Estoy dentro de una ecuación insertada, pongo barra hacia la izquierda y luego en latín, ¿no? El RO se escribe así, RHO, y pulso barra espaciadora, se convierte, ¿vale? Por si veis que pensáis que escribo muy rápido las ecuaciones, pues para que vayáis practicando. Es muchísimo más rápido hacer eso que buscar la letra griega en la lista, que se puede hacer también, pero simplemente uno tarda mucho más y cada vez que va a escribir una letra griega tiene que buscarla por aquí. Entonces, a medida que os vayáis aprendiendo las de siempre, que son alfa, beta, rho, delta, etcétera, pues esas las podéis hacer mucho más rápido. Bueno, y comentaba que qué pasaría si las partículas no son esféricas. Hasta ahora estamos trabajando con partículas esféricas. Bueno, pues las partículas no esféricas se definen mediante un parámetro que se conoce como la esfericidad. La esfericidad determina cuán esférica una partícula es, aunque no sea esférica. ¿Vale? La esfera tiene una esfericidad de 1. Y cualquier otra partícula que no sea una esfera, pues tendrá un valor menor que 1. ¿Vale? De hecho, tenemos aquí una tabla donde nos dan, por ejemplo, para un cubo, para un cilindro, para un anillo Rushing, etcétera, nos dan algunos valores de esfericidad. Y el cilindro, por ejemplo, en el que el diámetro es igual a la altura del cilindro no hueco, como el Rushing. El Rushing sería un cilindro hueco, un anillo. El cilindro sería el que no es hueco, ¿vale? Pero puede ocurrir que encontremos puede ocurrir que encontremos alguna partícula que no necesariamente tenga o sea, que esté aquí, que esté tabulada, y que necesitamos saber su factor de esfericidad, de tal manera que podemos tener en cuenta su efecto sobre el factor de forma y por lo tanto sobre el factor de rozamiento. Entonces, para ello, por practicar, vamos a calcular el factor de esfericidad del cubo, sabiendo que tiene que salir 0,806. ¿Vale? Es solamente por practicar, para ver cuán esférico es un cubo. Y para ello vamos a utilizar la definición de la esfericidad de ese cubo, que te dice que es la superficie de una esfera con el mismo volumen de la partícula partido la superficie real de la partícula. ¿Vale? Venga, pues entonces voy a coger esta, me la voy a copiar. Me lo voy a venir aquí al Excel. Voy a abrir bueno, aquí tengo que tener cuidado porque recordar ayer que definí variables, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, lo voy a poner aquí al lado. Así no. Insertar texto, y dentro del texto pongo la definición, ¿vale? Para tener aquí la formulita que nos va a hacer falta, lo más grande posible. Vale. Y ahora aquí, venga, pues vamos a suponer que tenemos un cubo de arista, la arista del cubo es A, ¿vale? Entonces, voy a dibujar el cubito, venga, insertar, forma, forma 3, esta. Ahí tenemos el cubito. Este cubo de ahí, ¿vale? Entonces, cada lado, el lado del cubo, tiene de longitud A, ¿vale? ¿Cuál es la superficie real de la partícula? La superficie expuesta de la partícula. Venga, la superficie, voy a llamar S sub P. Esto va a ser M. ¿Me escucháis, verdad? No se ha cortado la comunicación, ¿no? Venga, ¿cuál es la superficie de una cara de la partícula?
Lado por lado. O sea, A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. 6. Entonces, ¿cuál es la superficie total de la partícula? 6 por A al cuadrado. Exactamente, ¿vale? Voy a poner que A vale 1. Pues este es el valor de A. Pues entonces va a ser 6 veces por lo que valga A al cuadrado, ¿verdad? Y unidades metro cuadrado. ¿Vale? Si A vale 1, pues si A vale 0,1, pues valdrá tal, ¿no? Es decir, lo que sea que vale el arista al cuadrado, porque es una cara, multiplicado por 6 caras, ¿vale? Pues lo que tenemos aquí abajo, la superficie expuesta de la partícula es 6 veces A cuadrado. En este caso, si A vale 1, 6. Vale. Ahora, esto ya es más complicado, la parte de arriba. Superficie de una esfera con el mismo volumen de la partícula. Vale, espérate. Entonces, ¿cuál es el volumen de la partícula? Voy a poner aquí. ¿Al cubo? 6A cuadrado. Y el volumen será, como me acaba de decir, A al cubo, ¿verdad? En este caso 1 metro cúbico. ¿Vale? Esto al cubo. ¿Vale? Sale el mismo número, pero sale en metros cúbicos. A al cubo. Vale. ¿Cuál será la superficie de una esfera que tenga el mismo volumen de la partícula? Uf, a ver cómo hacemos eso. Venga. Entonces, hemos dicho que el volumen... Conocemos A. El volumen de la partícula lo sacamos por... Estáis haciendo conmigo, ¿verdad? Volumen de la partícula es igual a A al cubo. Vale. Ahora, suponer que el volumen... Ahora, suponemos una esfera. Suponemos esfera con mismo volumen, ¿no? Entonces, el volumen de la esfera es A cubo. Esta es la esfera. Volumen de la esfera que tiene el mismo volumen que la partícula. ¿Cómo se calcula el volumen de la esfera? Venga, el que no se acuerde que lo busque por internet. Ayudadme, seguidme. No me dejéis solo, chicos. Estos silencios luego en los vídeos son... ¿Te lo decimos? Sí, decídmelo. Estoy esperando a que alguien me lo busque. 4 tercios por pi por r al cubo. 4 tercios. Fijaos cómo lo escribo, ¿vale? Barra hacia la izquierda, pi, r de la esfera al cubo. 4 tercios de pi r al cubo es el volumen de la esfera. Efectivamente. ¿Cuál es el área exterior de una esfera? ¿4 pi por r cuadrado? 4 por pi por r cuadrado. Vale, entonces, para calcular la superficie de la esfera, vuelvo a leer, superficie de la esfera, con el mismo volumen que la partícula. Para calcular la superficie de la esfera necesitamos el radio. El radio no lo conocemos, pero sí conocemos que si el volumen de la esfera tiene A cubo, lo podemos despejar de aquí, ¿verdad? Entonces, de aquí saco el radio. A ver, perdonad. Despejamos el radio de la esfera. Lo pongo ahí. Y entonces, a ver, esto lo quito. Esto lo quito. Uy. Pongo el 3/4. ¿Vale? He pasado el 3/4. El pi pasa dividiendo, ¿verdad?
Y el R hago la raíz cuadrada, hago la raíz cúbica, ¿no? Pues venga, vamos a ver, hacemos la raíz cúbica, lo voy a dibujar todo bien. No, esta no. Tiene que ser esta. Raíz cúbica de todo esto. O lo que también puedo hacer, la raíz cúbica de eso. Y esto lo saco fuera y lo pongo delante. Y directamente pongo A. ¿Vale? Y aquí pongo R. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Esto que he puesto aquí tiene sentido, ¿verdad? He despejado conocido A, conocido el volumen de la esfera, que es igual al de la partícula, y por lo tanto A cubo. Sé que el volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo, de donde puedo sacar R. ¿Verdad? Pues si yo ahora, conocido eso, lo despejo aquí. Vale, esto queda un poco feo, voy a ponerlo bien. Ecuación, paréntesis. Voy a meter esto en el paréntesis. Y al cuadrado. ¿Vale? Nos sale así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hemos seguido la lógica bien? De hecho, he calculado. Conozco el volumen de la partícula porque es un cubo. Conozco el volumen de la esfera que tiene ese mismo volumen y de donde yo puedo sacar el radio de esa esfera. Conocido el radio de la esfera que tiene el mismo volumen, calculo la superficie de esa esfera. Y me sale, vamos a ponerlo aquí, volumen de la esfera. Me saldría a ver, más 4 por pi. En Excel se pone así, ¿vale? De la misma manera que cuando escribo la ecuación es barra hacia la izquierda pi, en Excel es pi, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Vale? Por, ahora abre paréntesis, cierra paréntesis. Pongo. Juanma, Dime. el 3 que está encima de la raíz, es que está encima de la raíz, ¿no? No está encima de la A. Exactamente, raíz cúbica. Vale. Raíz cúbica de eso. ¿Vale? Es verdad que puede dar pie a confusión, porque lo que he hecho ha sido quitar el a cubo y sacarlo fuera. Si no, lo que puedo poner es a cubo, 3a cubo. Espérate, lo voy a hacer. Es decir, alternativamente, yo puedo quitar esta de aquí y dejarla dentro elevada al cubo. ¿Vale? Lo que había hecho es que como está el cubo y esto es raíz cúbica, lo he sacado fuera. Pero bueno, no es lo mismo, Claro, ¿vale? claro, pero que como lo he visto ahí encima volando. Vale, pues entonces ahí que tendríamos. Tendríamos el paréntesis de. El paréntesis de. Venga, 3 por A, que es 1. Partido 4 partido pi. Y todo eso elevado a 2/3. ¿Vale? Me tendría que haber salido así. He dicho volumen, pero quería decir superficie. ¿Vale? Y si yo ahora hago este partido por este, me tiene que salir correcto. ¿Vale? Estos son metros cuadrados. Y este es esfericidad. ¿Vale? ¿Habéis visto cómo he calculado? Vamos a repasarla, ¿vale? Que es una tontería. Esto es pura matemática básica, geometría de... Que ya sabéis. Es... Suponemos la partícula, que es un cubo de arista igual a 1 metro cuadrado. Ahora aquí yo puedo... Da igual lo que ponga aquí realmente, pues yo pongo... Bueno, espérate, igual no. Algo he cambiado que cambia. Bueno, ahora lo reviso. Supongamos que yo tengo la arista A. Calculo la superficie de ese cubo mediante 6 veces la arista al cuadrado. Calculo también el volumen de esa partícula como bueno, la arista al cubo, ¿vale? Calculo la superficie de la esfera, que tendría la superficie que tendría una esfera que a su vez tendría el mismo volumen que esa partícula. Pues entonces,
considero una esfera de volumen este, de donde puedo sacar el radio, y conocido ese radio, calculo su superficie externa. Y por relación, calculo la relación entre la superficie de esa esfera y la superficie de la partícula, y me sale el coeficiente de esfericidad, ¿vale? Pues así lo hemos calculado. Y esto mismo os animo a que probéis. No sé si... ¿Por qué me sale aquí? Esto lo voy a comprobar. Esto no debería de cambiar. Algo aquí hay. A ver, 4pi. Pero, ¿y Juanma? Sí. ¿La fórmula no era pi por el diámetro al cuadrado? Sí, espérate. Este va al cubo. Ahí, ahora ya sí. No, tampoco. ¿Pi por el diámetro al cuadrado el qué? Es la fórmula de la esfericidad. Es que entonces si lo que estamos haciendo es la superficie de la esfera partido de la superficie de la partícula, entonces... Bueno, es que a lo mejor me estoy rayando demasiado. No, esto que tenemos aquí es para partículas, o sea, dependiendo la partícula equivalente. Esto es cuando ya sabes el diámetro equivalente de la partícula. El diámetro equivalente cuando la partícula se comporta como una esfera. Pero ¿y no tenemos que buscar nosotros ese diámetro en vez de la superficie de la esfera? Bueno, habéis buscado... Con el volumen de la esfera ya tendríamos el radio y podríamos tener el diámetro, ¿no? Ese diámetro, bueno, en vez de diámetro me habéis dicho el radio. No me importa. O sea, cuando hemos buscado el diámetro, cuando hemos buscado el radio, pues buscado el diámetro. Sí, ahí va, pero me refiero que no sería necesario calcular la superficie de la esfera, ¿no? Que simplemente calculando el radio, pues... No, sí. A ver, a la hora real, a ti lo que te interesa es el diámetro equivalente de partícula, por supuesto, con lo cual aceleras mucho tu trabajo haciendo eso. Lo único que quiero es que entendáis de dónde salen estos números. O sea, estos números de aquí, este 0,806 no viene de ningún sitio, viene de que se ha calculado. Se ha calculado la relación entre... O sea, para que sepáis, vosotros podríais calcular todos estos números y sabríais de dónde vendrían. Hemos hecho el cálculo con uno para que lo entendáis. Porque si no, el ponerte unos números ahí y no saber de dónde vienen es absurdo, ¿vale? A partir de aquí, nosotros lo que nos interesa saber, pues mira, por ejemplo, en este tipo de gráficos, el resultado viene en función de la esfericidad. Entonces tú si tienes, por ejemplo, volumen de poros aquí a la izquierda y una esfericidad de una partícula con una esfericidad de 0,6, tú podrías hacer una lectura más o menos. Si es un lecho normal, tú podrías estimar automáticamente el volumen de poros como 0,55, ¿no? Conociendo a grandes rasgos las partículas y el tipo de lecho que tú estás trabajando. De tal manera puedes, sin haber hecho los experimentos correspondientes para calcular el volumen del lecho, tú ya puedes tener una estimación de los datos que necesitas para trabajar. ¿Vale? En el caso de ayer, por ejemplo, teníamos las densidades correspondientes, pero imagínate que no las tienes. Pues a partir de este tipo de diagramas o a partir de esta información puedes hacer los correspondientes cálculos. ¿Vale? Y también es muy importante saber que la esfericidad, obviamente, cuanto más parecido sea a una esfera, el comportamiento será más parecido al de una esfera. ¿Vale? Me refiero a el factor de fricción como consecuencia del factor de forma, es decir, de que depende de la forma que tiene la partícula que está sedimentando, que está siendo transportada por el fluido. ¿Vale? Bueno, vamos a avanzar un poquito más, que esto es realmente una tontería. Esto es una cuenta matemática que lo hemos hecho para empezar despacito. Y voy a meterme yo directamente en una parte que se llama operaciones básicas, operaciones de separación. Vosotros ya habéis hecho eso, ¿no? Porque ya habéis visto extracción, ya habéis visto destilación, supongo, ¿no? Ya habéis visto... conocéis el concepto de operación básica, que es una actividad que se hace habitualmente con la intención de hacer una separación de fases. En la gran mayoría de los casos ese es el objetivo fundamental. Pero son procesos químicos donde no necesariamente participa una reacción química, sino que normalmente lo que hay son interacciones físicas apoyadas o no con aspectos químicos que permiten manipular los productos con los que estamos trabajando. Y las operaciones basadas en el flujo externo, ya hemos visto fluidización, ya hemos visto algo.
pues podemos hablar de muchas más, pero no vamos a verlas todas, no vamos a verlas todas porque porque no tenemos tiempo y tenemos mucho temario que abarcar, y aparte que seguramente la veis en otros temas. Solo las menciono. Sí que ya que vamos a ver, vamos a hacer una práctica sobre fluidización, pues ya os conté ayer que era un lecho fluidizado, porque es muy útil para luego cuando estudiemos, bueno, para cuando hagáis reactores y necesitéis hacer reacciones heterogéneas sólido fluido, sólido gaso, sólido líquido, para que sepáis que esa es una de las estrategias más interesantes para conseguir un buen contacto entre fases heterogéneas. Y vamos a trabajar también sedimentación, al ser otra de las prácticas que tenemos planificada, pues para entender bien las ecuaciones y cómo trabajamos, ¿vale? Y voy a comentar, bueno, transporte neumático, clasificación hidráulica, flotación, de momento lo voy a dejar de lado, y voy a comentar un poquito de filtración, ¿vale? Filtración, parto de la idea de que también conocéis el concepto, y esto está muy pensado. La filtración ocurre pues, sobre todo en tratamiento de aguas, ¿no? Aunque vosotros ya hacéis filtración cada vez que hacéis, por ejemplo, una precipitación, mezcláis en química orgánica, ¿no? Mezcláis A con B, os da C, cristaliza, y lo primero que hacéis es poner papel de filtro y recuperar esos cristales en el papel de filtro, ¿verdad? Eso lo habéis hecho, seguramente ya lo habéis hecho todo. En química analítica también, supongo, en algún experimento. Y supongo que os habrán contado un poquito de la diferencia entre bueno, la terminología en función del tamaño que tienen los agujeros, los poros del filtro que se utilice, ¿vale? Habitualmente tenemos filtros muy gordos, filtros para partículas, filtros, el más común de todo, el que tiene el tamaño de poro. Esto además está muy de moda ahora mismo, lo voy a comentar también por el tema de las mascarillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues viene un poco al dedo con respecto a si una mascarilla es buena, una mascarilla es mala y por qué, ¿no? Bueno, pues aquí por ejemplo podéis ver que hay ciertas mascarillas que se llaman, o sea, ciertos filtros que se llaman de ultrafiltración y cuyo tamaño de poro es lo suficientemente pequeño como para que las proteínas, los coloides y los virus no pasen. Pero hay otras mascarillas, como otros poros, perdón, como los de microfiltración o los de partículas grandes, en los que su tamaño de poro no es suficientemente pequeño. Y por lo tanto sí que sería capaz de las bacterias, que son células muchísimo más gordas, sí que las retiene, y las partículas finas, el polvo a lo mejor o lo que sea, pero partículas más pequeñas, como por ejemplo la de un virus, o por ejemplo monosacáridos, o por ejemplo iones, pasarían por ella, ¿vale? Entonces hay una relación entre el tipo de partículas, el diámetro equivalente de partículas. Aquí la tenemos en micras y en Armstrong, que en Armstrong es 10 a la menos 10, ¿verdad? Y el Armstrong suele ser en el orden de los Armstrongs, de los pocos Armstrongs, tenemos los radios iónicos. O sea, lo gordo que es un ion, por ejemplo, de sodio, de potasio, de lo que corresponda, está en el orden de los pocos Armstrongs. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, esto lo filtra todo, ¿vale? Porque si filtra, lo único que pueden pasar son protones sueltos. Pero entonces, a partir de aquí tenemos lo que lo filtra prácticamente todo. A partir de aquí, las moléculas, las de nanofiltración, no son capaces de filtrar disoluciones, es decir, agua con iones sueltos, porque el sodio, el potasio, el cloro, etcétera, al estar en fase, digamos, disuelta, pasarían, pero sí es capaz de retener las partículas sólidas más pequeñas, como algunos iones divalentes o algunos azúcares, etcétera. Tenemos la de ultrafiltración, filtro más grande, que sí filtra proteínas, coloides, virus y otras partículas, moléculas gordas en general, y luego tenemos la de microfiltración y ya para ir la grande. Ahora mismo ya te digo, insisto, las tenemos muy presentes porque la estamos utilizando todos los días, cuando antes no la estábamos utilizando, y
A nivel industrial se utiliza muchísimo, por ejemplo, en tratamiento de agua, ¿vale? ¿Habéis tenido la posibilidad de ir a la planta de potabilización de agua de Málaga? No. No, ¿habéis... o alguna otra, claro, de Málaga o cualquier otra? Sabéis que en Málaga tenemos dos plantas, no tenemos más, pero tenemos dos plantas fundamentales. Una es la depuradora, de hecho hay dos, una que está en Guadalhorce y otra que está en la playa de la Araña, en el Peñón del Cuervo, casi entrando a la Cala del Molar, y tenemos una potabilizadora que se encuentra básicamente aquí al lado. Está en el Atabal. Desde aquí de la facultad prácticamente se ve. ¿Qué es la potabilizadora? ¿Vale? De la EDAR la vamos a ver en el tema de ingeniería ambiental que tenemos al final del curso. Vamos a intentar entender un poquito más la EDAR. Pero ¿qué es la potabilizadora? Que es la planta de potabilización de agua. Es una planta que realiza un tratamiento de aguas que viene del pantano, que viene de diferentes sitios, para hacer un tratamiento de tal forma que el agua que metemos en tubería, que sale por el grifo, esté en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues os tengo que decir que la planta de Málaga, y por lo tanto el agua del grifo de Málaga, es de las mejores que hay en España. Y eso no es fácil decirlo porque somos muy críticos en general, pero tenemos una planta de osmosis inversa que prácticamente lo filtra todo. Filtra tanto el agua que cuando sale de la planta hay que echarle un poco de sal para compensar. ¿Vale? Se le echan minerales posterior al tratamiento del agua porque el agua queda extremadamente pura. ¿Vale? Se le echan minerales y luego se le echa desinfectante, por supuesto, porque en el momento en el que se mete en la red, te tienes que asegurar de que no se contamina durante el transporte, ¿vale? Es decir, que va a tener un poco de cloro, consecuencia inevitable de que el agua de consumo tiene que tener cloro, ¿vale? Pero el tratamiento de agua va por una serie, sobre todo, de procesos de sedimentación y procesos de filtración. Filtración de partículas, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y por último, osmosis inversa, ¿vale? Y bueno, pues si tuviésemos, por desgracia no vamos a poder verla, pero si tenéis la posibilidad algún día de verla o de estudiarla, os la recomiendo porque es muy interesante, ¿vale? Cosas interesantes aquí: tamaño de partícula, diámetro de partícula y sobre todo pues los regímenes que hemos visto, ¿no? Del Reynolds correspondiente al flujo de partícula en cada caso, etcétera. Pero no voy a entrar en detalles porque me haría falta un montón de horas y para hacer ejercicios y para dar esta teoría. Yo creo que solamente que os quedéis con el concepto básico, con que os suenen estas palabras, que sepáis con este gráfico qué tipo de filtración es mejor que otra. Y al menos que sepáis que el agua del grifo de Málaga es una tontería gastarse. Primero por dos motivos: porque estáis tirando el dinero en plástico comprando botellas de agua, el que lo haga, y segundo porque medioambientalmente es una monstruosidad, ¿vale? Entonces, para romper un poco una lanza a favor de beber agua del grifo y no de botella, por si no lo sabía. Profe, Dime. una pregunta. En Málaga capital yo sé que el agua es buena, pero en algunos pueblos, por ejemplo, en Cártama mismo, el agua está salada. O sea, ¿la potabilizan o Mira, por el transporte? No sé de dónde viene el agua de Cártama, la verdad, no lo desconozco. Entiendo que también tiene un procedimiento, o igual viene, o sea, algún procedimiento tiene seguro, pero si no tiene el procedimiento de osmosis inversa o de nanofiltración como tenemos aquí en Málaga, es posible que todavía tenga un poco de sal correspondiente del agua del pantano, que el agua del pantano, aunque sea agua dulce, está ligeramente salobre. Y que, como está viendo aquí, la sal, cloro, sodio, etcétera, los sistemas de filtrado menos rigurosos, aunque se haga una nanofiltración, que ya de por sí una nanofiltración es un proceso en el que te elimina todo lo peligroso, pero igual el contenido de cloruro sódico o de cloruro cálcico del agua es ligeramente superior y te da una sensación al paladar de que está ligeramente salada, ¿vale? Eso no quiere decir que no sea
completamente potable y de hecho no solamente potable sino incluso positivo. O sea,